Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Sara, tengo 32 años. En los primeros segundos preciso ser honesta. Aparentar cansa. Cansa de una forma silenciosa, profunda, que nadie ve cuando sonríes a la cámara, cuando publicas la foto correcta, cuando entras al lugar correcto con la ropa correcta. Durante mucho tiempo, creí que ese cansancio era el precio normal del éxito. Hoy sé que era el precio de alejarme de mí misma. Y por eso cuento esta historia en mi historia. Durante años, viví como si siempre estuviera siendo observada, no por personas específicas, sino por una expectativa invisible que yo misma alimenté. Me despertaba ya pensando en la imagen que necesitaba sostener a lo largo del día. Todo tenía que parecer organizado, bonito, interesante. La vida tenía que parecer una historia inspiradora, de esas que se convierten en documentales completos en español, que la gente mira y piensa, ella lo logró. Pero nadie veía lo que pasaba cuando las luces se apagaban. Aparentar se convirtió en un hábito. Al principio parecía inofensivo, un ajuste aquí, otro allá, una elección que no era exactamente lo que yo quería, pero que tenía sentido para mantener la narrativa. Aprendí rápido que a las personas les gustan las historias bien empaquetadas, les gustan las trayectorias limpias, las emociones controladas, los finales felices anticipados, y me adapté a eso. Fui moldeando mi vida para que encajara en ese formato. Había amor, sí, pero no era un amor tranquilo. Era un amor condicionado, amor a la aprobación, amor a los aplausos, amor a la sensación de pertenencia. Me enamoré de la idea de ser admirada. Y eso es peligroso, porque cuando el amor depende de la mirada del otro, empiezas a abandonarte en pequeñas dosis diarias. Casi sin darte cuenta, yo viajaba, viajes millonarios de emociones, como dirían algunos títulos llamativos, lugares hermosos, experiencias que daban fotos perfectas, bandas sonoras que parecían música de película. La música siempre tuvo un papel importante en mi vida, acompañaba los momentos, creaba un ambiente, ayudaba a sostener la sensación de que todo estaba exactamente como debía estar. Pero por dentro me sentía cada vez más lejos de la mujer que era antes de empezar a actuar felicidad. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Poco a poco, mi vida se convirtió en una especie de documental interno, editado con cuidado. Yo elegía qué mostrar y, sobre todo, qué esconder. El miedo a decepcionar era constante. No quería que nadie notara las grietas, porque si las notaban, tal vez dejarían de admirar, tal vez dejarían de quedarse, y confundí permanencia con valor. Cuando miro hacia atrás, veo como todo se fue volviendo pesado. No de golpe, sino poco a poco. Despertar ya cansada. Sonreír sin ganas, al decir todo está bien, como un reflejo automático. Me volví especialista en aparentar control mientras perdía el contacto con mis emociones más básicas. Llorar parecía debilidad, dudar parecía ingratitud, cansancio parecía fracaso. Esta historia no empezó con dolor, empezó con ambición. Y la ambición no es un problema. El problema es cuando se mezcla con miedo. Miedo a ser común, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amada si fuera exactamente quien era. Y fue ahí cuando empecé a pagar un precio demasiado alto. Recuerdo momentos específicos en los que todo parecía perfecto por fuera, eventos importantes, logros que había soñado durante años, reconocimiento. La gente me veía como una referencia. Algunos decían que mi trayectoria parecía una historia de amor con la propia vida. Otros decían que yo inspiraba, y yo agradecía, sonreía, seguía, pero cuando me quedaba sola, el silencio era ensordecedor. El silencio revela a no acepta apariencias, no se impresiona con títulos ni con imágenes bien editadas. En el silencio sentía una soledad extraña. Incluso, rodeada de gente, era como si nadie me conociera de verdad. Y, siendo sincera, yo ya no sabía quién era sin la actuación. Empecé a preguntarme, en noches demasiado largas, ¿cuándo dejé de escucharme? ¿Cuándo mis elecciones dejaron de ser mías y pasaron a ser estratégicas? Esas preguntas no venían con respuestas fáciles, venían con incomodidad, y yo hacía de todo para callarlas. Más trabajo, a más compromisos, a más distracciones, más música para no pensar. Aparentar exige energía, exige vigilancia constante. Necesitas recordar quién estás siendo para cada público. Necesitas sostener coherencia incluso cuando ya no existe por dentro.
Vivía cansada de mantener versiones, la Sarau Segurau, la Sara exitosa, la Sara que puede con todo, y ninguna de ellas estaba equivocada. El problema es que ninguna estaba completa. En algún punto, mi cuerpo empezó a hablar, no con palabras, sino con señales claras en insomnio, en falta de apetito algunos días, exceso en otros, una sensación permanente de estar atrasada en mi propia vida. Seguía avanzando, pero ya no sabía hacia dónde. El destino había perdido sentido. Solo quedaba el movimiento. Consumía historias de otras personas como si buscara un espejo, documental tras documental, relatos de éxito, trayectorias impresionantes. Algunos eran documentales completos en español, otros en otros idiomas, pero todos tenían algo en común, mostraban el resultado, rara vez el costo emocional, y yo me comparaba, siempre creyendo que el problema era yo, por no estar plenamente feliz. También estaba el amor romántico, o lo que yo llamaba amor. Relaciones que parecían intensas, pero que en el fondo también estaban atravesadas por la apariencia. Quería ser admirada, deseada, elegida, quería vivir una historia de amor que pudiera ser contada, tal vez incluso transformada en mi historia animada. Algo bonito de ver, pero no me daba cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón mostrando lo que era aceptado, escondiendo lo que era verdadero. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. El amor propio quedó en segundo plano. Hablaba eu, pero no lo practicaba, porque amarse a una misma exige el valor de decepcionar expectativas. Y yo aún no tenía ese valor. Prefería agradar, incluso si eso me costaba noches mal dormidas y una sensación constante de vacío. Esta es una de esas historias que podrían contarse como éxito, pero hoy elijo contarla como advertencia, porque el precio de aparentar no aparece en la cuenta bancaria ni en las fotos. Aparece en la forma en que te sientes cuando nadie está mirando. Aparece en la dificultad de descansar, de alegrarte sin culpa, de simplemente existir sin tener que demostrar nada. En ese periodo, todavía no lo sabía, pero algo dentro de mí se estaba preparando para romperse. No de forma dramática, sino necesaria, porque ninguna estructura sostiene la apariencia para siempre. En algún momento, la verdad pide espacio, y cuando lo pide, no sirve fingir que no la escuchaste. Hubo un momento en el que me di cuenta de que ya no sabía diferenciar lo que era un deseo genuino de lo que era una obligación disfrazada de elección. Todo parecía una decisión mía, pero en el fondo era reacción. Reacción a las expectativas. Reacción a lo que esperaban que yo fuera. Reacción al miedo de salir del guión que yo misma ayudé a crear. Mi vida seguía en movimiento constante, agenda llena, compromisos importantes, personas interesantes alrededor. Por fuera, todo indicaba avance. Por dentro, sentía una extraña estancación, como si estuviera corriendo muy rápido sin realmente salir del lugar. Y eso empezó a asustarme. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Ya no sentía entusiasmo verdadero, sentía alivio cuando algo salía bien. Alivio por no decepcionar, alivio por seguir siendo vista como alguien que va bien. Y vivir de alivio es agotador, porque el alivio no alimenta, no construye, no sostiene, solo aplaza el colapso. Empecé a notar cómo mis emociones siempre llegaban tarde. Algo pasaba. Yo reaccionaba de la manera esperada, pero el sentimiento real aparecía después, cuando nadie estaba mirando. A veces, días después, a veces ni siquiera aparecía, solo se acumulaba. Era como si hubiera aprendido a empujar todo a un lugar interno que evitaba visitar. En ese periodo, hablaba mucho sobre historias de superación, historias que emocionan, que inspiran, que funcionan bien en videos largos, casi como documentales completos en español. Admiraba esas narrativas porque le daban sentido al sufrimiento, pero aún no tenía el valor de admitir mi propio sufrimiento, porque, aparentemente, no tenía motivo, y eso me hacía sentir ingrata. Pensaba, ¿cómo alguien que tiene tanto puede sentirse así? ¿Cómo alguien que viaja, que conquistó, que es reconocida, puede quejarse? Y ese pensamiento me callaba, invalidaba mis emociones antes, incluso de sentirlas por completo. Me vigilaba, me controlaba, me disminuía internamente para seguir encajando en la imagen que sostenía. El cansancio empezó a cambiar de forma. Ya no era solo físico, era un cansancio de existir en estado
de alerta, siempre observando cómo era percibida, siempre ajustando el tono, el comportamiento, las palabras, siempre calculando, y cuando la vida se vuelve cálculo, pierde espontaneidad. Recuerdo días en los que ponía una música animada solo para poder empezar. La música se había convertido en un empujón emocional, una forma de crear un ambiente artificial para atravesar tareas que ya no tenían sentido. Me preguntaba cuándo fue que dejé de sentir placer en las cosas simples. ¿Cuándo fue que todo pasó a requerir un esfuerzo extra? Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Había una soledad muy específica en ese periodo. No era ausencia de personas, era ausencia de conexión real. Siempre estaba acompañada, pero rara vez me sentía vista, porque, en el fondo, no me estaba mostrando. Ofrecía versiones editadas. Y las versiones editadas no crean intimidad, crean admiración a distancia. Empecé a observar cómo reaccionaba el silencio. Me incomodaba, necesitaba llenarlo con ruido, con contenido, con estímulo, porque en el silencio aparecían preguntas que no quería responder. Preguntas sobre propósito, identidad, amor propio, preguntas que desmontaban la apariencia cuidadosamente construida. En ese punto de mi historia, todavía creía que el problema era falta de descanso, falta de vacaciones, falta de un nuevo proyecto, falta de un nuevo destino. Pensaba que tal vez otro viaje lo resolvería, otro objetivo alcanzado, otra meta cumplida. Aún no había entendido que el vacío no se resuelve con movimiento externo. Las relaciones también empezaron a reflejar ese desgaste. Atraía a personas que se enamoraban de la imagen, no de la esencia. Personas que admiraban mi trayectoria, pero no sabían lidiar con mis fragilidades. Y, siendo honesta, yo tampoco las mostraba. Mantenía todo bajo control, incluso lo que podía ser sentido. Decía que quería vivir una historia de amor verdadera, pero mis actitudes buscaban seguridad emocional basada en aprobación. Confundía intensidad con conexión, presencia con validación, y eso me colocaba en ciclos repetitivos, relaciones que empezaban con entusiasmo y terminaban con frustración silenciosa. Me convertí en alguien muy funcional, resolví todo. Podía con todo, pero ya casi no sentía nada con profundidad. Y cuando sentía, venía acompañado de culpa. Culpa por sentir demasiado. Culpa por sentir de menos. Culpa por no corresponder a la imagen de gratitud y felicidad que transmitía. En algún momento, me di cuenta de que estaba viviendo una especie de documental personal, sin pausas, siempre avanzando hacia la siguiente escena, hacia el siguiente capítulo, sin tiempo para digerir el anterior. Y eso crea una vida superficial, incluso cuando parece llena de contenido. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Empecé a enfermarme emocionalmente de forma silenciosa. No había crisis visible, no había colapso aparente, solo había una desconexión creciente, un distanciamiento interno que me hacía sentir como espectadora de mi propia vida. Me veía funcionando, pero no participaba por completo. Lo más difícil de admitir fue darme cuenta de que tenía miedo de detenerme, porque detenerme significaba enfrentar, y enfrentar significaba reconocer que estaba cansada de aparentar, cansada de sostener una versión que no incluía mis dolores, mis dudas, mis límites. Pensaba en el amor propio como algo distante, casi teórico, algo de lo que hablaba Perú no viví, porque el amor propio en la práctica exige elecciones impopulares, exige decir no, exige decepcionar, exige cambiar de rumbo, incluso cuando todos creen que estás en el camino correcto. Esta parte de mi historia está marcada por la negación. Todavía creía que podría ajustar todo sin tocar la base, que era posible seguir aparentando mientras, en secreto, me reorganizaba. Pero esa es una ilusión común. No se puede sanar la desconexión fingiendo presencia. El precio de aparentar empezó a cobrar intereses emocionales, pequeñas señales de irritación constante, falta de paciencia conmigo misma, dificultad para celebrar logros, sensación de que nada era suficiente. Y cuando nada es suficiente, el problema no está en el mundo, está en la relación que construiste contigo misma. Aún no tenía el valor de romper con esa dinámica, pero algo, dentro de mí, ya estaba demasiado incómodo como para seguir ignorándolo. Era como si mi propia historia estuviera pidiendo un cambio de ritmo,
una nueva mirada en una pausa verdadera. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, y esa pausa no llegaría de forma planificada. Llegaría como consecuencia, porque cuando ignoramos las señales internas durante demasiado tiempo, la vida encuentra otras maneras de hacernos escuchar. La pausa llegó sin pedir permiso. No fue anunciada, no fue planeada, no vino con aviso previo. Simplemente se impuso. Y, a diferencia de lo que yo imaginaba, no fue un gran acontecimiento externo lo que me detuvo. Fue un agotamiento interno, profundo y silencioso, que hizo imposible seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Yo aún cumplía compromisos, aún respondía mensajes, aún aparecía, pero algo en mí ya no sostenía el ritmo. Era como si la energía hubiera sido drenada lentamente a lo largo de los años y, de repente, el reservorio estuviera vacío. Ya no había de dónde sacar. Lo que más me asustó en ese momento fue darme cuenta de que no tenía ganas de nada, ni de las cosas que antes me movían, ni de los logros que perseguía, ni de los viajes que siempre habían funcionado como una fuga elegante. Todo parecía distante, irrelevante, casi artificial, y empecé a preguntarme si esa apatía era cansancio o si era algo más serio. Intenté racionalizar. Me dije a mí misma que solo era una etapa, que a todo el mundo le pasa, que bastaba con organizar mejor el tiempo, ajustar la rutina, tal vez cambiar algunos hábitos. Traté el vacío como un problema de agenda, y eso solo profundizó la desconexión. En ese periodo consumía aún más contenido, historias de personas que reinventaron su vida, relatos profundos, documentales completos en español que hablaban de giros dramáticos, de encuentros transformadores, de revelaciones. Miraba intentando encontrar una respuesta lista, un guión que pudiera seguir, algo que me dijera exactamente qué hacer para volver a funcionar. Pero nada encajaba, porque, por primera vez, el problema no estaba afuera. Estaba en la estructura que yo había construido para vivir, una estructura basada en apariencia, desempeño y validación. Y eso no se desmonta con inspiración rápida. Exige el valor de mirar de frente lo que duele. El silencio, que antes evitaba, se volvió inevitable. Empecé a tener momentos largos a solas, sin distracciones suficientes para huir de mí. Y fue en ese silencio donde emociones antiguas comenzaron a emerger. Tristezas no vividas, frustraciones reprimidas, miedos ignorados. Todo aquello que empujé para después empezó a pedir espacio. Me di cuenta de cuánto me había alejado de mi propia sensibilidad. Ya no sabía identificar con claridad lo que sentía. Era un enredo de sensaciones confusas, cansancio, culpa, rabia, nostalgia de algo que ni siquiera sabía nombrar. Nostalgia de niña había también un duelo silencioso. Duelo por la vida que creí que debía vivir. Duelo por la versión de mí que pensaba que la felicidad era ser admirada. Duelo por las decisiones tomadas, más por miedo que por amor. Ese duelo no tenía ceremonia ni reconocimiento externo, pero era real. Empecé a entender que muchas de mis decisiones habían estado guiadas por la necesidad de pertenencia. Quería ser aceptada, deseada, valorada. Quería formar parte de un grupo y un estándar de una narrativa considerada exitosa. Y para eso, negocié conmigo misma más de lo que debería. El amor propio, que antes parecía un concepto lejano, empezó a presentarse como una necesidad urgente, no como algo bonito de decir, sino como algo esencial para sobrevivir emocionalmente. Porque sin Neo todo se vuelve intercambio, todo se vuelve actuación, todo se vuelve desgaste. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Empecé a revisar mis relaciones con más honestidad. Me di cuenta de cuántas existían más por la imagen que por la conexión. Cuántas se sostenían mientras yo estaba bien, productiva, disponible. Cuántas no sabían lidiar con mi pausa, con mi silencio, con mi vulnerabilidad. Esa constatación dolió. Dolió porque reveló que yo también había contribuido a eso. Les enseñé a las personas a verme solo por lo que entregaba, por la fuerza, la autonomía, la eficiencia. Rara vez mostraba fragilidad, y cuando lo hacía, sentía vergüenza. Empecé a cuestionar la idea de éxito que cargaba, esa idea lineal, ascendente, siempre hacia arriba, esa idea que da buenas historias para contar,
pero no garantiza paz. Me di cuenta de que estaba exhausta de intentar corresponder a un ideal que no consideraba al ser humano en su totalidad. En ese punto de mi historia, el cuerpo se convirtió en un aliado. Reaccionaba cada vez que intentaba volver al ritmo antiguo. El insomnio regresaba. La tensión aumentaba. La mente se aceleraba. Era como si algo dentro de mí dijera, esta forma uno más, y poco a poco empecé a escuchar. Escuchar fue incómodo, porque escuchar exige presencia, y la presencia revela verdades que la apariencia esconde. Tuve que admitir que muchas de mis elecciones no estaban alineadas con mis valores más profundos, que había confundido reconocimiento con amor, visibilidad con pertenencia. Recordé quién era yo antes de aprender a aparentar. Antes de entender cómo agradar, cómo actuar, cómo ajustarme, había allí una versión más espontánea, más curiosa, más conectada con sus propias emociones. Ese recuerdo llegó como una mezcla de ternura y tristeza. Empecé a escribir, no para publicar, no, para mostrar, sino para organizar el caos interno. Escribir se volvió un espacio de verdad, un lugar donde no necesitaba sostener ninguna imagen, donde podía admitir miedo, confusión, cansancio, donde podía ser humana sin justificarme. Esa práctica me ayudó a darme cuenta de cuánto estaba viviendo en automático, de cuánto había delegado decisiones importantes a expectativas externas, y de cuánto eso me había alejado de lecciones conscientes. Estaba viviendo una historia que tenía sentido para los demás, pero ya no para mí. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Poco a poco, algo empezó a cambiar. No de forma grandiosa, no como en las películas o en los documentales que veía. Cambió de manera silenciosa, interna, una pequeña disposición a decir no, una leve incomodidad al aceptar algo que no tenía sentido, un pequeño deseo de simplificar. Esta fase estuvo marcada por la ambivalencia. Una parte de mí quería volver a lo conocido, otra parte sabía que ya no era posible, y vivir entre esas dos fuerzas es agotador, pero también es transformador, porque es ahí donde empiezas a elegir con más conciencia. Aún no tenía todas las respuestas, todavía no sabía exactamente cómo sería la siguiente etapa, pero ya sabía lo que no quería más. No quería vivir para sostener apariencias, no quería transformar mi vida en un guión permanente, no quería seguir pagando un precio emocional tan alto solo para parecer bien. La ruptura no ocurrió de una sola vez, fue instalándose en lo cotidiano, en gestos pequeños, casi imperceptibles para quienes miraban desde afuera. Yo seguí viviendo, trabajando, moviéndome, pero ahora había una diferencia esencial. Ya no podía ignorar lo que sentía. La conciencia se había despertado, y eso lo cambia todo. Empecé a notar cómo reaccionaba de forma automática a invitaciones, propuestas, expectativas. Antes aceptaba casi todo. Decir que sí era una forma de garantizar pertenencia. Ahora, cada sí venía acompañado de una pregunta interna. ¿Esto tiene sentido para mí? Esa pregunta, simple, empezó a generar incomodidad, porque muchas respuestas eran no. Y decir no, no era fácil. Sentía culpa, miedo de parecer ingrata, miedo de decepcionar, miedo de perder espacio. Pero por primera vez, el miedo a seguir abandonándome empezó a pesar más que el miedo a frustrar a alguien. Ese fue un punto de giro silencioso, pero decisivo. Empecé a reducir compromisos, reducir explicaciones, reducir la necesidad de justificarme todo el tiempo. Eso no me volvió menos responsable. Me volvió más honesta. Me di cuenta de cuánto estaba acostumbrada a explicar mis elecciones como si necesitaran aprobación, como si vivir a mi manera fuera algo que tuviera que ser autorizado. Ese cambio afectó mis relaciones. Algunas se adaptaron, otras se alejaron, y eso dolió más de lo que esperaba, porque incluso queriendo vivir con más verdad, perder personas nunca es sencillo, pero empecé a entender que algunas conexiones existían solo mientras yo sostenía la versión que esperaban de mí. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Hubo momentos de soledad real, no esa soledad ruidosa, dramática, sino una soledad tranquila, casi extraña. Estaba menos rodeada, menos ocupada, más presente. Y eso exigió
que aprendiera a estar conmigo, sin distracciones, a escuchar mis pensamientos sin correr a silenciarlos. Fue en ese espacio donde comencé a reconstruir mi relación conmigo misma, no de forma idealizada, sino concreta, respetando mis límites, reconociendo mis contradicciones, admitiendo que no necesitaba ser extraordinaria todo el tiempo para tener valor. El amor propio empezó a dejar de ser discurso para convertirse en práctica de descanso sin culpa, práctica de elección consciente, práctica de no violentarme emocionalmente para encajar en expectativas ajenas. Eso no me volvió más ligera de inmediato. Al contrario, al principio fue incómodo, porque vivir con verdad exige desaprender muchos patrones. Empecé a observar cómo el mundo reacciona cuando cambias el ritmo. Algunas personas se extrañan, otras lo interpretan como desinterés, otras como debilidad, y tuve que aprender a sostener mi elección, incluso cuando no era comprendida. En ese periodo, consumí menos historias ajenas y viví más la mía. Dejé de buscar respuestas en documentales completos en español, en relatos de giros grandiosos. Empecé a aceptar que mi transformación no necesitaba ser cinematográfica para ser verdadera. Solo necesitaba ser coherente conmigo. La música volvió a ocupar un lugar distinto, ya no como empujón emocional, sino como compañía. Escuchaba para sentir, no para actuar, y eso cambió mi relación con el tiempo. Dejé de llenar cada espacio con estímulo. Empecé a respetar las pausas, y en las pausas comencé a reconocerme. Había días buenos y días difíciles, días de claridad y días de duda. Los acogía como parte del proceso, sin intentar acelerar, sin exigirme un estado constante de equilibrio. Estaba aprendiendo a ser humana otra vez, y eso incluye oscilaciones. Los viajes también cambiaron de sentido. Ya no eran fuga ni validación, eran elección. Algunos dejaron de ocurrir. Otros se volvieron más simples, y entendí que no era la distancia lo que me transformaba, sino la presencia. Podía viajar mucho y seguir lejos de mí a no quedarme y, finalmente, encontrarme. Empecé a reevaluar lo que llamaba éxito. El éxito pasó a ser dormir bien, sentir alegría genuina en cosas pequeñas, estar entera en una conversación, tener energía emocional para vivir, no solo para producir. Esa redefinición no impresiona a nadie, pero sostiene. Poco a poco, empecé a contar mi historia de otra manera. No como vitrina, sino como relato. No como ejemplo, sino como compartir. Me di cuenta de que cuando decimos la verdad, algo se alinea. Las palabras ganan peso, las emociones encuentran espacio, y eso crea conexión real. Entendí que muchas personas también viven cansadas de aparentar, que se reconocen en ese desgaste silencioso, que miran historias y documentales no para inspirarse, sino para sentirse menos solas. Y eso le dio un nuevo sentido a lo que compartía. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Esta fase fue de reconstrucción interna. Todavía había incertidumbres. Todavía había miedo, pero ya no existía aquella negación profunda. Yo estaba consciente, y la conciencia, aunque duela, libera, porque devuelve elección. El precio de aparentar empezó a hacerse claro, no solo para mí, sino en la forma en que me relacionaba con el mundo. Veía personas agotadas, sonriendo por obligación, viviendo en automático, y sabía, en el fondo, que esa podría haber sido mi historia si no me hubiera detenido. Aún estaba en medio del camino, aún aprendiendo a sostener una vida más alineada. Pero algo esencial ya había cambiado. No quería vivir para aparecer. Quería vivir para sentir, para existir con menos ruido y más verdad. Llegar al final de esta historia no significa llegar a un lugar perfecto. Significa llegar a un lugar verdadero. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la vida no se resuelve, se sostiene. Y solo pude sostenerla cuando dejé de intentar parecer fuerte todo el tiempo. Después de todo lo que viví, entendí que aparentar no es solo mostrar una imagen bonita, es negar partes de uno mismo, es silenciar emociones legítimas, es vivir como si siempre se estuviera en exposición, incluso cuando nadie está mirando, y ese estado permanente de vigilancia interna cobra un precio demasiado alto. Empecé a sentir algo que había desaparecido hacía mucho tiempo en ligereza. No esa ligereza eufórica y artificial, sino una ligereza tranquila,
que nace cuando ya no necesitas explicarte todo el tiempo, cuando no necesitas justificar tus pausas, tus límites, tus elecciones, cuando simplemente vives. Mi rutina cambió, pero lo más importante fue que mi relación conmigo cambió. Empecé a escucharme antes de decidir. Empecé a respetar mis señales internas. Empecé a aceptar que no todos los días son productivos, no todos los días son inspiradores, no todos los días dejan una buena historia para contar. Y está bien. El amor propio dejó de ser un ideal distante y se convirtió en una práctica diaria. Práctica de decir no sin culpa. Práctica de descansar sin tener que merecer. Práctica de reconocer mis logros sin minimizarlos. Práctica de acoger mis fragilidades sin vergüenza. También aprendí que muchas personas se alejan cuando dejas de aparentar. No porque te hayas vuelto menos interesante, sino porque dejaste de sostener una expectativa que no era tuya. Y eso duele, sí, pero duele menos que seguir viviendo una vida que no te representa. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Algunas relaciones se transformaron, otras quedaron en el camino. Y surgieron nuevas conexiones, más simples, más verdaderas. Conexiones que no exigen actuación, que permiten el silencio, que respetan los límites, que ven valor en la presencia, no en la apariencia. Empecé a contar mi historia de otra manera, no como vitrina de éxito, sino como un relato humano. Uno de esos relatos que fácilmente podrían convertirse en documentales completos en español, no por el glamour, sino por la honestidad. Porque hay mucha gente viviendo cansada, perdida, intentando sostener una imagen que ya no tiene sentido, y saber que no están solas cambia algo por dentro. Cuando miro hacia atrás, veo con claridad cuánto confundí amor con aprobación. Confundí reconocimiento con pertenencia. Confundí estar ocupada con estar viva. Y esa confusión es más común de lo que se imagina. Muchas historias de éxito esconden un costo emocional alto. Historias que por fuera parecen inspiradoras, pero por dentro están marcadas por la soledad y el agotamiento. Hoy, cuando escucho música, no la escucho para crear ambiente. La escucho para sentir. Cuando viajo, no viajo para demostrar nada. Viajo para estar. Cuando descanso, no descanso con culpa. Descanso con conciencia. Estos cambios no aparecen en las fotos, pero transforman la vida. Entendí que no existe una vida perfecta, existe una vida alineada. Y alinearse no es acertar siempre, es no traicionarte constantemente. Es elegir con más verdad, incluso cuando eso cuesta comodidad externa. Esta historia también es una historia de amor, no en el sentido romántico tradicional, sino en el más profundo. Una historia de amor conmigo misma, un reencuentro tardío pero necesario, porque cuando te abandonas por mucho tiempo, volver a ti requiere paciencia, amabilidad y valentía. Tuve que reaprender a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis pensamientos sin juzgarlos, a aceptar mis ritmos, a reconocer que no necesito ser extraordinaria para ser suficiente, solo necesito ser íntegra. El precio de aparentar fue alto. Costó energía, costó noches mal dormidas, costó relaciones superficiales, costó distanciamiento interno. Pero el aprendizaje también fue profundo. Hoy sé que ninguna imagen vale la pérdida de una misma. Ninguna aprobación compensa la desconexión interna. Ningún aplauso sustituye la paz. Si esta historia llega hasta ti como un espejo, que sepas que no estás solo. Muchas personas viven en ese límite silencioso entre parecer y ser. Miran historias, documentales, relatos de otras vidas intentando encontrar respuestas para la propia, pero la respuesta rara vez está fuera. Empieza cuando te permites detenerte y escucharte. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. No volví a ser quien era antes de aparentar. Me convertí en alguien diferente, más consciente, más honesta, más simple, y ese es un camino sin retorno. Porque después de probar el alivio de vivir sin máscaras, se vuelve imposible volver a vestir algo que ya no te queda. Hoy elijo una vida menos impresionante y más verdadera. Una vida que no despierta envidia, pero sí paz. Una vida que tal vez no llegue a portada, pero sostiene quién soy. Y esa elección, hecha cada día, es el mayor acto de amor propio que he vivido. Esta es mi historia, no como lección,
no como modelo, sino como un compartir para recordar que el precio de aparentar es demasiado alto y que al final la mayor libertad es tener el valor de ser quien eres, incluso cuando eso no impresiona a nadie. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. No te pierdas mi próximo relato. Activa la campanita para recibirlo primero.